Gracias por continuar con nosotros. En esta segunda entrevista, junto a Carmina Valdizán, vamos a tratar de este espeluznante dato que hoy se dio a conocer sobre el registro de casos de niñas y adolescentes embarazadas en lo que va del año 2020. Reitero el número, 77.847, eso es lo que tienen registrado, pensando de que solo en el año 2019, fueron 64.045. Estamos hablando que en 9 meses se superó en creces lo que se registró en todo el año 2019. Para tratar este tema tenemos dos invitados. Doy la bienvenida a la licenciada Vicky Rivera del Observatorio de Salud Sexual y Reproductiva y también al doctor Otto Rivera del Observatorio de los Derechos de los Niños y los Adolescentes. A ambos, buenas noches, bienvenidos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, bienvenidos. Inicio con la licenciada Vicky Rivera. Licenciada, por favor, ayúdenos. Lo dije, no quisiera hablar tanto de números, pero hay que contextualizar. ¿Cuáles son los datos que hoy dieron a conocer? Bien, en principio, buenas noches. Agradecemos el espacio desde el Observatorio de Salud Sexual y Reproductiva. Los datos que hemos sacado son datos que tiene registrado el Ministerio de Salud a través del Sistema de Información Gerencial. Efectivamente, los 77.847 embarazos que se registran en lo que va del año supera los datos comparados del año pasado. Quizá esto tiene mucho que ver con el tema en el marco del confinamiento en el que estamos. Es posible que haya algún subregistro de este dato también. Hay muchos problemas económicos, culturales que se suman a este tema del embarazo en las niñas y en las adolescentes. Particularmente lo que más se engrosa es después de los 14 años. De los 14 a los 19 hay un número bastante considerable. Vemos que el embarazo en las adolescentes está estrechamente relacionado con el acceso a la educación. En tanto las niñas y las adolescentes no tengan el acceso a la educación, es muy difícil que vayan a poder retrasar la maternidad. Encima tenemos un contexto bastante fuerte en el tema del acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva, a la educación integral en sexualidad. Hoy vemos mucho temor de una sociedad bastante conservadora que ha puesto en la sociedad guatemalteca el tema de no querer acceder a tener la educación integral en sexualidad. Creemos muy importante que los jóvenes, las jóvenes tengan hoy la información adecuada, la información científica para poder decidir sobre su cuerpo de manera responsable, pero lo que a esto se suma es todo el tema de violencia sexual. Gracias, doctor Rivera. Según lo que nos comenta la licenciada Rivera, el tema de la pandemia, inclusive escuché las declaraciones del señor vicepresidente el día de hoy, muchos consideran que es un tema serio, pero si tomamos que esto es la pandemia y ha habido confinamiento, entonces podemos llegar a la conclusión que mucho de esto, la gran mayoría, es violencia doméstica. Y ahí de mucho, más bien de poco o nada, sirve una educación sexual de más si hay adultos a lo que estas jóvenes que les tienen pues cariño, confianza y demás, están abusando de ellas, niñas pequeñas de 10 años que viven con depredadores de este tipo. ¿Por qué no se ha avanzado más en el tema de apoyo a la víctima a nivel de sentencia y delito de estos criminales? Bueno, muchas gracias por entrar en contacto con Ciprodeni de nuevo. Saludo a la licenciada Rivera y a las y los colegas de OSAR con quien nos unen muchos lazos y muchas luchas. Yo creo, si usted me permite acotar antes de responder al tema de la sanción y la persecución penal, de subrayar que desde la perspectiva de Ciprodeni sí es muy importante y es fundamental e impostergable que Guatemala cuente con una educación integral en sexualidad. Y es que el mundo adulto no la tuvimos, no la tenemos, pero tampoco la deseamos. Y hemos escuchado también las declaraciones que se atribuyen a una diputada al Congreso de la República la semana recién pasada, que se supone que
se manifestó a que el Ministerio de Educación ni siquiera se imagine implementar educación integral en sexualidad dentro del currículum nacional base. Ahora, Guatemala ha ido en los últimos años mejorando mucho la cultura de denuncia. Nos hace falta mucho más, pero una cosa es denunciar y otra cosa es mejorar los mecanismos de persecución y sanción a los que incurren en los delitos. Desde aprobada la ley contra la violencia sexual, explotación y trata de personas, se tipifica que sostener relaciones sexuales con cualquier persona menor de 18 años de edad, apelamos a la Convención sobre los Derechos del Niño y la Ley de Protección Integral de Niñez y Adolescencia, estamos hablando de niñas, niños y adolescentes, es tipificada como violación penada con cárcel. Esto no ha pasado. Una cosa es el número de denuncias que además en este 2020, en el periodo de confinamiento, las denuncias cayeron drásticamente en un análisis comparativo con 2019. Pero el número de casos, tal como lo ha expresado OSAR y nuestro propio Observatorio de Derechos de la Niñez, el número de casos de niñas y adolescentes embarazadas se incrementa drásticamente. Yo personalmente, si ustedes me lo permiten, disculpen que hable en primera persona, soy uno de los primeros que cree que la conducta sexual humana es reeducable y debe ser modificable, primordialmente la masculina, toda en general, pero sobre todo la masculina. Pero es justo lo que usted ha puesto en la mesa de la discusión. Si estamos hablando que las niñas y las adolescentes no estaban en calle, en la escuela, en ningún espacio público por el confinamiento, la pregunta es, ¿en dónde está el violador? Entonces, ¿en dónde está el agresor? Está en casa. Y eso no es solo con COVID, se incrementa terriblemente con COVID. Y a estos 77.847 embarazos registrados hasta el 16 de septiembre, de acuerdo con OSAR, hagamos la proyección de lo que sucederá el 31 de diciembre. Esto es terrible y esto debe de parar de una vez y por todas. Otto Rivera, este tema no lo hemos tratado por primera vez. Correcto. Lamentablemente, pues hemos tenido que regresar nuevamente porque en lugar de mejorar, las cifras empeoran. Hay otro hecho, tampoco podemos negar que en los últimos 10, 15 años en materia legislativa ha habido cambios importantes, se han emitido leyes, ha habido reformas, recuerdo esa reforma al Código Civil para que se prohibieran las uniones de hecho y matrimonios con mujeres menores de 18 años, en fin, hay todo un andamiaje que se ha impulsado, se ha aprobado, pero aparentemente, Otto, no ha sido suficiente, como que la ejecución, la implementación de ese entramado legal aprobado no ha sido, o ha sido muy dificultoso, o dónde están los problemas para que probablemente, y conociéndolo, creo que dirá que hace falta más, pero ¿dónde están los problemas? ¿Dónde están los cuellos de botella? ¿Por qué no se ejecutan las cosas? Pues es muy provocadora y agradezco esta introducción, porque también lo que en la reforma al código lo que se hizo fue prohibir el matrimonio con personas menores de 18 años de edad. Hay que hacer un análisis comparativo, porque si vamos, por ejemplo, al Registro Nacional de las Personas, RENAP, en efecto, el número de matrimonios formales con personas menores de 18 años de edad, adolescentes, ha disminuido drásticamente, la parte formal. Pero en la vida cotidiana han aumentado las uniones de hecho. Y la evidencia está acá, digamos, en el número de embarazos. Ahora, por favor, permítanme poner otra acotación a la mesa que también hemos ido discutiendo. Partamos del hecho de que Guatemala tiene un cuerpo jurídico robusto, nacional e internacional, muy fuerte, pero que no se cumple. Se aprobó, pero no se cumple. Y aquí apelo a un querido colega extranjero que en materia de derechos de niñez y adolescencia que me dijo alguna vez, Guatemala es uno de los países que ratifica, de los primeros en ratificar cualquier instrumento internacional en agenda de derechos humanos, pero es el primero en no cumplirlo, el primero en violarlos. Y la otra data que yo quería mencionar solo para generar la discusión, nosotros tenemos una hipótesis de trabajo, nos hace falta evidencia científica para sustentar lo que yo diré ahora, cosa que también ya he dicho en este foro en Canal Antigua anteriormente,
Nuestra hipótesis es que solo una niña o adolescente de cada 3 que son violadas, solo una resulta embarazada. Entonces, al dato que USAR nos comparte, estos 77.847 embarazos, multipliquémoslo por 3 y ese sería aproximadamente el número de niñas y adolescentes abusadas y violadas. Entonces, necesitamos más allá, no solo la aprobación de las leyes, sino el fiel cumplimiento de las mismas. Y ahí, si ustedes me permiten, cierro con esto, nos hace falta más voluntad política por parte del Estado. Licenciada Rivera, precisamente el doctor Espada en la entrevista anterior pues mencionó la situación precaria de muchas mujeres por un tema cultural en el interior donde todavía se les ve inferiores. Y en las gráficas de hoy es de verdad es desgarrador ver cómo Quiché, Huehuetenango, San Marcos, Alta Verapaz tienen unos números altísimos, prácticamente doblan o triplican al resto de departamentos. ¿Qué está sucediendo en esas áreas para que se estén dando esta cantidad de embarazos en niñas? Bueno, yo quisiera también indicar que el tema de embarazos en las niñas, como bien lo ha dicho nuestro compañero Otto, creemos que es una conducta no cultural de un pueblo ancestral o de un pueblo indígena como tal, no es una práctica propia de los pueblos indígenas, es una práctica cultural, sí, de costumbre, pero de todo un proceso de opresión, de todo un proceso patriarcal, de invasión, ¿verdad?, que se hizo, en el cual las mujeres, obviamente las más vulnerables, vulneradas, las más desprotegidas, han sido las que al final cumplen como ese rol dentro de la comunidad. Y por eso es que vemos centrados estos datos en poblaciones altamente indígenas. Estas poblaciones altamente indígenas es porque no responden a que sea algo cultural cosmogónico. Más bien es porque es las comunidades que han tenido la resistencia a mantener toda una forma de vivir y de pensar, pero son las que están más alejadas del acceso a los servicios de salud y de educación. Entonces nos encontramos con que las mujeres indígenas, si quieren planificar, no pueden porque no hay acceso a métodos de planificación familiar. Nos encontramos con que quien decía nuestro compañero de Ciprodeni, efectivamente hoy ya no se pueden casar, pero resulta que sí hay abogados que están haciendo matrimonios, por ejemplo, prácticas en las cuales sigue habiendo un dominio del pensamiento y la facilidad, digamos, de poder entrar con esos mensajes para la población. Y obviamente es la población indígena la que no tiene ese acceso a la información. Entonces, aunque hoy tengamos un avance normativo, un avance en todo el marco legal, resulta que sí, al final tenemos este tipo de prácticas que en algún momento nosotros hicimos, que cuando se hace la revisión de algunos matrimonios autorizados por juez, lo que encontramos en el acta de juez es que pesó el interés superior de la niña. Pero el interés superior de la niña estuvo basado en una mala interpretación, porque entonces lo que se dijo fue, la niña expresa que se quiere casar con el señor, porque resulta que él le va a comprar una piedra de moler más grande que la de su mamá. O que el señor le va a comprar 2 cortes y 2 huipiles. Ese tipo de interpretación judicial, supuestamente basado en el interés superior de la niña, lo único que nos deja es que seguimos viendo de una manera natural el hecho de que las niñas se casen con personas adultas. Entonces, no está centrado únicamente en la población indígena, está centrado en la población que no tiene acceso a los servicios de salud, a los servicios de educación, a los servicios de empoderamiento económico. Es la población que efectivamente está olvidada dentro de este estado. Licenciada Rivera, ¿cómo a su criterio o a criterio del OSAR pudiéramos hacer algo urgente, inmediato, para detener esta tendencia al alza que ustedes han mostrado con estas cifras? Y bueno, detenerlo para un futuro muy cercano,
volver a reducirlo e incluso eliminarlo. ¿Por dónde iniciar? Ya nos ha planteado usted varios temas, problemas con los jueces, problemas de acceso a los servicios de salud, en fin. Pero ¿dónde iniciamos para que esto no se siga deteriorando y esas cifras no sigan creciendo? Bueno, yo iniciaría, digamos, con tres. Nosotras lo hemos analizado en el observatorio. Una de ellas es el tema, y hoy lo expresábamos en una reunión que tuvimos con el vicepresidente, ¿verdad? Una de ellas es el tema del acceso a la educación. A los niños, a las niñas, hay que dotarles de esa herramienta educativa como lo es que puedan tener una beca para que puedan seguir estudiando, que de alguna manera los programas sociales hoy que vemos a través del MIDES realmente se comprometan con ese apoyo, con esa asistencia que deben de tener para aquellas niñas que resultan embarazadas, que no desearon esa maternidad, que tienen muchos problemas psicológicos, económicos, alimentarios, pero que definitivamente esto lo podemos disminuir con la capacidad que tendría el Estado de poder llegar con programas educativos acordes al contexto, acordes a la cultura, cercanos a las comunidades para que las niñas, porque está demostrado que una mujer entre más alto sea el nivel académico que alcance, más atrasa la maternidad. Entonces, si tenemos programas educativos, nos va a permitir, y en esto en corto plazo, nosotros lo expresábamos hoy, los chicos lo expresaban hoy ante el vicepresidente. El tema acá es, nos guste o no, o sea, el tema de la educación integral en sexualidad se va a tener que dar, pero el primer paso es tener el derecho a la educación. Segundo, que este derecho a la educación esté acompañado de programas de empoderamiento de las niñas para saber, porque hay toda una dominación del cuerpo de las niñas, ¿verdad? Hay todo ese poder hegemónico sobre el cuerpo de las niñas. Y lo otro que yo me atrevería también a decir es que creo que las instituciones del Estado deben de ser, y esto es más para el organismo, para el Ministerio Público o el organismo judicial, deben de ser más contundentes en el tema de que si hay un embarazo, que se investigue, que no se deje pasar, porque el problema es que no se investiga, que las instituciones se acomodan y entonces la comunidad lo sigue viendo como algo normal, como algo natural, como que si el tío violó a la niña, no pasa nada. O sea, la comunidad lo sabe, incluso hay un destierro en algún momento, un desarraigo para la familia, porque hay todo un poder del valor de la palabra hacia el tío, que es una persona mayor, que hacia la niña, que podría estar mintiendo. Y entonces esa práctica no permite. Si las comunidades vecinas y los familiares ven que no hay una sentencia, que no hay algo que siente ese precedente, las comunidades lo van a seguir haciendo, porque no ven el ejercicio entonces de la justicia que pueda llegar. Precisamente, doctor Rivera, de lo que decía la licenciada, yo creo que ahí está el tema, esto final, porque definitivamente la educación es muy importante y tenemos que empoderar a la niña. Yo creo que si no les demostramos que pueden hacer otra cosa en sus vidas, van a seguir repitiendo este ciclo. Pero cuando hay un adulto, repito, de confianza, que está ella bajo la tutela de esta persona, la va a seguir violando. Y de nada sirve, digámoslo abiertamente, porque no se ha abierto el tema, de que la niña aborte, porque va a abortar durante 8 años consecutivos hasta que llegue a la mayoría de edad, como mínimo, pensando que solo va a tener un embarazo al año. Entonces eso nos va a solucionar el problema. Lo que nos va a solucionar el problema es que a este criminal, porque eso es lo que es, tenga consecuencias sus actos, independientemente de todo el tema aborto, no aborto, educación, etcétera. Estamos hablando de que es un delito y que están abusando de menores en el seno de su propia familia, y la pandemia solo lo vino a evidenciar. En efecto, nosotros hemos dicho que si bien es cierto, COVID no trajo las desigualdades sociales, las vino a desnudar, las vino a poner en evidencia. Y esto, lamentablemente, la cantidad, pero la calidad del delito lo hemos venido denunciando, y OSAR también lo ha venido haciendo por muchos años. Pero ahora, con esta crisis humanitaria planteada por la pandemia, está cobrando niveles exorbitantes. En esa misma medida, nosotros seguimos diciendo, esta nueva normalidad no es lo que queremos, porque esta nueva normalidad es más de lo mismo corregido y aumentado.
Guatemala lo que necesita es una nueva humanidad. Una humanidad que coloque en el centro de la acción política intencionada a las niñas, niños y adolescentes como la más alta prioridad del Estado de Guatemala. Y tal como usted lo menciona, hablemos abiertamente. La niñez y la adolescencia no ha sido una prioridad para este Estado y no lo sigue siendo. Hablemos un segundo, por favor, de inversión pública destinada a niñez y adolescencia. De acuerdo con el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, ICEFI, antes de la pandemia, el gasto público per cápita por niña, niño y adolescente promedio nacional, 8 quetzales 89 centavos para cubrir 5 derechos: salud, alimentación, educación, protección integral, cultura, deporte y recreación. En CIPRODENI realizamos un estudio especializado de la inversión pública destinada a las niñas y las adolescentes 2017 y 18, y no era ni siquiera 8.89 al día, era en promedio nacional 5 quetzales. Y en el proyecto de presupuesto que se está discutiendo ahora en el Congreso de la República, el gran incremento es de 8.89 a 10 quetzales con 27 centavos. La niñez y la adolescencia está invisible en el presupuesto público de ingresos y egresos de la nación. Pero si eres una niña o eres una adolescente mujer, eres doblemente discriminada. Y si eres maya, xinca o garífuna, triple, campesina, cuádruple, es decir, la niñez no es una prioridad para eso. Ahora preguntémonos, por favor, también cuál es el presente y cuál es el futuro de esta primera infancia nacida de niñas y adolescentes malas. Hay que endurecer la persecución y la sanción penal a quien incurre los delitos. Totalmente de acuerdo. Otto Rivera, Vicky Rivera, les voy a pedir a ambos, estamos llegando al final de esta entrevista, un minuto con algún mensaje, con alguno de los temas que no nos ha dado tiempo tratar, pero que son importantes que queden en los oídos y en las mentes de nuestra audiencia. Inicio con Otto Rivera y cierro con Vicky Rivera. Guatemala requiere de manera impostergable contar con un verdadero sistema nacional de protección integral de niñez y adolescencia y cuando menos 340 sistemas municipales de prevención de los delitos contra la niñez y la adolescencia. Insisto y cierro, es por ello que no podemos bajar la guardia hasta construir una nueva humanidad. Y nos decían niñas, niños y adolescentes, hace 3 meses aproximadamente, en el periodo más duro de confinamiento, nos decían tanto a los estados y al mundo adulto, por favor, recuerden que nosotras y nosotros estamos en cuarentena, pero nuestros derechos no están en cuarentena. Vicky Rivera, por favor. Yo cerraría con que invitaría a que no fuéramos una sociedad que naturalice el embarazo en las niñas principalmente. Creo que el embarazo en las niñas y en las adolescentes, en aquellas niñas, aquellas adolescentes que no pueden votar, que aún no se les da ese derecho en este país, no tendrían también por qué tener un embarazo y menos producto de la violencia sexual. No es posible que en Guatemala sigamos teniendo estadísticas presentadas como el INE, uno de los países de Latinoamérica con el mayor número de niñas, de adolescentes embarazadas, que ya a los 17 años presentan 3, 4 o hasta 5 partos atendidos. Es importante que tengamos entonces una sociedad que proteja, un Estado que legisle a favor, que cumpla el marco legal nacional e internacional, pero sobre todo que se haga cargo de ese resarcimiento, de esa reparación digna y transformadora para las niñas en este país, que al final pueden ser únicamente utilizadas, abandonadas y que lo que hacen es incluirlas cada vez más en ese círculo de pobreza. Bien, agradecemos a Vicky Rivera y a Otto Rivera que nos hayan acompañado esta noche. Gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Bien, Carmina, cerramos una entrevista muy dura. Terrible, la verdad que. Sí, yo creo que Yo creo que no hay pena para este tipo de criminales, porque son sus padres, sus tíos,
O sea, es algo, no hay forma. Así es. Bueno, cerramos las entrevistas, agradecemos que nos hayan acompañado. Buenas noches, hasta la próxima.